Bueno, en el esquema de lengua de hoy vamos a ver a modo de recopilación los errores típicos que se cometen cuando analizamos frases. ¿Vale? Lo he titulado errores típicos de la sintaxis. ¿Vale? Vamos a poner errores típicos de sintaxis. Y vamos a ir poniendo en forma de lista una serie de errores que se suelen cometer, lo que más se suele cometer cuando analizamos frases y vamos a ir viendo uno a uno. El primer error muy típico es confundir el sujeto con el complemento directo. Esto lo veo bastante en las frases. Y es que muchas veces no sabemos cuál es el sujeto con exactitud, ¿vale? En esta frase, por ejemplo, en la primera, Julio tiene un perro, ¿vale? Aquí podemos localizar rápidamente el agente, es decir, el que realiza la acción, ¿vale? ¿Quién realiza la acción de tener un perro? Julio. Entonces aquí normalmente no suele haber problemas, se detecta muy fácil el sujeto, que es Julio. Ponemos sintagma nominal, sujeto. Pero en la de abajo, aquí ya es cuando empezamos a tener problemas, ¿vale? A Julio le molesta el perro del vecino. En esta frase es mucho más difícil encontrar el agente directamente. Y muchos de vosotros ponéis a Julio como sujeto, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensáis que Julio es el que realiza la acción. Entonces, este es el fallo más común a la hora de confundir el sujeto. Se pone a Julio como sujeto y el perro del vecino se pone como complemento directo, porque le soléis preguntar al verbo qué le molesta. ¿Vale? Entonces, esta frase está mal. Poner a Julio como sujeto y el perro del vecino como complemento directo es típico error que se comete con este tipo de frase. Lo primero, a Julio no puede ser sujeto porque un sujeto nunca puede llevar una preposición delante, ¿vale? Porque sería un sintagma preposicional. Y ya sabemos que los sujetos son siempre sintagmas nominales, ¿vale? Ya, por eso ya puedes ver que a Julio no puede ser, nunca va a ser sujeto. Luego, lo siguiente, el perro del vecino, si lo ponéis como complemento directo, estaría mal porque no se puede sustituir por lo. A Julio se lo molesta, no se puede sustituir por lo el complemento directo, que es una de las claves para saber si es complemento directo. Por tanto, ya podemos descartar esto como complemento directo. Entonces, en este tipo de frases, lo que podéis hacer para averiguar que el perro del vecino es el sujeto es cambiar el número de la frase. Es decir, si está en singular, ponerlo en plural. ¿Vale? A Julio le molestan los perros del vecino. Lo que hacemos es pasarla a plural y si tiene sentido, es decir, ponemos el sujeto que está en singular, el perro, ponemos los perros, lo ponemos en plural. Y luego el verbo de tercera persona del singular lo pasamos a plural. ¿Vale? Entonces, a cambiar de número el sujeto y el verbo, como sigue concordando, ¿vale? Sigue concordando y sigue teniendo el mismo sentido, pues decimos que los perros del vecino sería el sujeto, ¿vale? Entonces ponemos, lo correcto sería poner los perros del vecino, sintagma nominal sujeto, ¿vale? Los es el determinante, perro, núcleo, y del vecino sería el sintagma preposicional, complemento del nombre, ¿vale? De perros. Y luego a Julio sería sintagma preposicional, complemento indirecto. Y este le también es indirecto, ¿vale? Porque se refiere a él, ¿vale? ¿A quién le molesta? A él. Este le se está refiriendo a Julio. Entonces, no podéis extrañaros porque haya dos complementos indirectos en una frase, porque puede haberlos, ¿vale? Bueno, pues este es el típico error que se comete, confundir el complemento directo con el sujeto. Fijaros en esta frase. Me gusta el deporte.
Un error muy común es que mucha gente pone en me como sujeto y el deporte como complemento directo. Esto estaría mal, ¿vale? Porque me es un pronombre personal átono. Los pronombres personales átonos, como estos que tenéis aquí, que son los que reciben la acción, te, le, me, lo, se, nos, os, les. Estos pronombres nunca hacen de sujeto, nunca. Los pronombres que hacen de sujeto son los tónicos. Yo, tú, él, ella, porque estos son los que realizan la acción. Pero los átonos nunca hacen de sujeto, ¿vale? Entonces, en esta frase, sabiendo ya que los pronombres personales átonos nunca hacen de sujeto, ya solamente con esa información no vas a poner que me es el sujeto, ¿vale? Otros se equivocan y ponen como sujeto omitido a mí. Esto tampoco existe, ¿vale? Porque ya he dicho antes que un sujeto nunca puede estar encabezado por una preposición, ¿vale? Por tanto, no puede ser sujeto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es el truco que he comentado antes. Poner el que tú sospechas que es sujeto o complemento directo, cambiarle de número. Ponemos en plural el deporte y el verbo. Me gustan los deportes. Lo ponemos en plural y como tiene el mismo sentido, esto quiere decir que el deporte es sujeto, ¿vale? Porque al cambiarlo de número, tanto el sujeto como el verbo concuerdan y sigue teniendo el mismo sentido. Por tanto, en esta frase, el deporte es sintagma nominal sujeto, me, complemento indirecto, porque es a mí, ¿vale? Y gusta sería el núcleo del predicado, que es este de aquí. Me gusta el predicado verbal. Bueno, pues tened mucho cuidado con este tipo de frase porque se suele confundir mucho el complemento directo con el sujeto, ¿vale? Vamos ahora al error número 2. Confundir el complemento directo con el atributo. Por ejemplo, Luis es camarero. En esta frase se ve claramente el sujeto, Luis, lo demás es el predicado, y ahora tenéis que tener cuidado porque el verbo ser es, en tercera persona del singular, es un verbo copulativo. El atributo va siempre con los verbos copulativos, que son ser, estar, parecer. Entonces, detrás de un verbo copulativo, aunque se pueda sustituir por lo, Luis lo es, esto no es complemento directo, ¿vale? Porque va con un verbo copulativo. Con un verbo copulativo el complemento directo no existe, ¿vale? Entonces, esto sería atributo, porque va con un verbo copulativo. O sea, tened mucho cuidado con esto porque se suele cometer este error. Por ejemplo, Luis es de Madrid. Lo mismo, Luis lo es de Madrid, sintagma preposicional, atributo. Porque se puede sustituir por lo y va con un verbo copulativo. Vale, pues este sería el segundo error que se suele cometer. Vamos al tercero. Tercero es poner complemento indirecto en los pronombres personales átonos. Fijaros, en la frase yo me alegro de tu llegada. O
la frase me interesa, me interesa el deporte, por ejemplo. El deporte. Fijaros, aquí tenemos un me y otro me, en la de abajo. Aquí, cuando dices me interesa el deporte, tú puedes decir a mí me interesa el deporte. O sea, este me se puede sustituir por a mí. Entonces, cuando lo sustituimos, vemos que tiene sentido. A mí me interesa el deporte. Entonces, en este caso, este me es complemento indirecto. Porque se puede sustituir por a mí. Pero en este no. Yo me alegro de tu llegada. Tú no puedes decir me alegro a mí. Yo me alegro a mí de tu llegada. ¿Vale? No se puede sustituir por a mí. Por tanto, en este caso, el me va junto al verbo. No tiene función sintáctica. Se pone todo como núcleo. Núcleo verbal. ¿Vale? Y aquí se pondría como complemento indirecto. ¿Vale? Además, también se puede sustituir por le. Le interesa el deporte. Y cuando lo sustituimos por le, es complemento indirecto. ¿Vale? Que es la palabra clave a la hora de saber si es complemento indirecto. Sustituirlo por le o les. Por tanto, hay algunas oraciones donde el pronombre personal, átono, no tiene función, sino que va con el verbo. Normalmente estos verbos son verbos, se llaman pronominales, en el que cuando tú lo conjugas, necesitas el pronombre. Tú dices yo alegro, tú alegras, es yo me alegro, tú te alegras, él se alegra. Cuando lo conjugas, siempre va el pronombre pegado, ¿vale? Vale, pues esto sería un ejemplo de cuando un pronombre va junto al verbo y no es complemento indirecto. Vamos al error número 4, que es confundir el complemento de régimen con el complemento directo. Por ejemplo, me alegro de tu aprobado. En la frase me alegro de tu aprobado, sujeto omitido yo, todo lo demás predicado. Y ahora el verbo es me alegro. ¿Vale? Ya hemos visto antes que este me va junto al verbo. Y ahora, de tu aprobado, muchos de vosotros ponéis que es complemento directo. Esto no puede ser complemento directo porque no se puede sustituir por lo. Tú no puedes decir me lo alegro. ¿Vale? Por tanto, ya se descarta la opción de complemento directo. Y ahora, esto es complemento de régimen porque el verbo alegrarse, cuando tú lo conjugas, alegrarse, rige la preposición de. Porque tú dices alegrarse siempre de algo, alegrarse de. ¿Vale? Otros verbos, por ejemplo, atreverse a, jugar a, ¿vale? Y además, cuando le haces la pregunta al verbo, cuando tú tienes que preguntarle al verbo para que la respuesta sea de tu aprobado, le tienes que preguntar de qué. Es decir, al qué, cuando hace la pregunta, siempre tiene que llevar delante una preposición. ¿De qué? ¿Vale? Y también se puede sustituir por eso. Me alegro de eso. Entonces, en estos casos, comprobando que se puede sustituir por eso y que cuando tú preguntas tiene que ir siempre una preposición delante, pues este es el complemento de régimen. Este es un sintagma preposicional, complemento de régimen. A la preposición le llamamos enlace y al resto sintagma nominal término. Determinante núcleo. Vale, pues este otro caso común. Confundir el complemento de régimen con el directo. ¿Vale? Complemento directo no puede ser porque no se puede sustituir por lo. ¿Vale? Que esta es la clave para saber si es complemento directo o no. Vale, y el fallo número 5, confundir el complemento directo, o sea, complemento indirecto con el directo.
cuando lleva la preposición a más el nombre de una persona, más nombre. Vamos a poner aquí. Por ejemplo, vi a Luis en el supermercado. Aquí el error que se comete es que a Luis lo soléis poner como complemento indirecto, sintagma preposicional, complemento indirecto. Y lo que hacéis es sustituir yo, sujeto omitido, yo, ¿vale? Yo le vi. Entonces, como tú lo sustituyes a Luis por le y dices yo le vi, pues ya piensas que es complemento indirecto. Además, responde a la pregunta ¿a quién? ¿A quién vi? A Luis. Entonces, este error es muy común, ¿vale? Porque soléis preguntar a quién, lo sustituís por le y pensáis, esto es complemento indirecto. Pues resulta que no es complemento indirecto. ¿Por qué? Lo primero, porque se puede sustituir por lo. Yo lo vi. Y todo lo que se pueda sustituir por lo, siempre y cuando no vaya con un verbo copulativo, es complemento directo. Por tanto, a Luis es complemento directo. Si tú dices yo le vi, esto es un caso de leísmo, que dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, se suele ser más leístas o no. Por ejemplo, en Andalucía somos muy leístas. Esto es ponerle en vez de lo, cuando lo correcto es lo. Aquí lo correcto es yo lo vi. Yo le vi no sería correcto. Se pone yo lo vi. Entonces, como se puede sustituir por lo, tenéis que tener mucho cuidado porque hay un caso en el que el complemento directo va a ser un sintagma preposicional con una persona, ¿vale? Que es sobre la que recae la acción. Pues tenéis que tener mucho cuidado con este tipo de complemento directo, que suele ser un error muy común. Vale, ya llevamos 5 errores. Y por último vamos a ver el sexto error, que es separar el complemento del nombre de la función principal. El ejemplo que vamos a poner es la habitación de Ana tiene una alfombra de China. Bueno, aquí en la habitación de Ana tiene una alfombra de China, el sujeto, primero el error que se comete es que se suele separar el sujeto en dos, es decir, se suele poner la habitación como sujeto y de Ana como complemento del nombre, se separa en dos, ¿vale? Pero de Ana forma parte de habitación porque te está concretando qué habitación es. Entonces, ¿quién tiene o qué tiene una alfombra de China? Pues la habitación de Ana, todo sería el sujeto, todo. No lo puedes separar en dos. Sintagma nominal, sujeto. Y ahora, dentro del sujeto, la estructura es la determinante, habitación, núcleo, y de Ana, sintagma preposicional, complemento del nombre. ¿Vale? Este sería el enlace y este es el término. Por tanto, tenéis que tener mucho cuidado porque el complemento del nombre no se puede separar de la función que tiene el nombre al que acompaña. Si el nombre al que acompaña es sujeto, por ejemplo, pues hay que ponerlo dentro del sujeto. Igual que en una alfombra de China, todo es el complemento directo. Se puede sustituir por la o por lo tiene. En este caso, como es alfombra, sería la tiene. La habitación de Ana la tiene. Y ahora, una alfombra de China, una determinante, alfombra, núcleo, y de China nos está informando sobre alfombra. Nos está dando una información extra, ¿vale? A esto se llama complemento del nombre, grupo preposicional o sintagma preposicional. Enlace, término. Entonces, como
el nombre al que complementa es complemento directo, el complemento del nombre se pone dentro del complemento directo, en este caso. No se pueden separar en dos, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro más, otro error típico más, que es el de confundir el complemento circunstancial de modo, confundir el complemento circunstancial de modo con el complemento predicativo. Complemento predicativo. Este se comete muchísimo. Ana terminó cansada el examen. El error es poner cansada como complemento circunstancial de modo. ¿Por qué se suele cometer este error? Porque soléis preguntar cómo, ¿vale? Y como al complemento circunstancial de modo se le pregunta cómo, le preguntas al verbo ¿cómo terminó Ana? Cansada. Pues por eso soléis poner aquí complemento circunstancial de modo. Pero tenéis que tener mucho cuidado porque cansada es un adjetivo, ¿vale? Entonces, un adjetivo no puede hacer la función de complemento circunstancial de modo. ¿Vale? Entonces, lo primero que ponemos, esto es un sintagma adjetival. Y además, te dice cómo terminó Ana, te dice una cualidad, o te dice, digamos, que te complementa el verbo, porque dice cómo terminó, pero también te dice una cualidad de Ana. Te está dando una información sobre Ana, que es el sujeto. ¿Vale? Ana es el sujeto y nos está dando una cualidad sobre el sujeto a la vez que complementa al verbo. Entonces, cuando nos da una información tanto del verbo como del sujeto, se le llama complemento predicativo. Porque se está refiriendo a los dos. Además, no puede hacer de complemento circunstancial de modo porque no es un adverbio. Por ejemplo, si tú dices, Ana terminó tranquilamente el examen, tranquilamente aquí sí es complemento circunstancial de modo, porque esto es un adverbio y además solamente se está refiriendo al verbo. Solamente te dice cómo terminó, no te dice cómo estaba Ana, ¿vale? No te está diciendo una cualidad de Ana. Sin embargo, cansada sí, se refiere tanto al sujeto como al verbo. Bueno, pues tenéis que tener mucho cuidado con esto porque también es un error típico confundir el complemento circunstancial de modo por el complemento predicativo. Bueno, pues ya hemos terminado el primer bloque de errores típicos de sintaxis. Estos errores están, digamos, relacionados con la sintaxis 1, lo que son las oraciones simples. Haremos otro tutorial para ver errores típicos de las oraciones compuestas, ¿vale? Estos son errores típicos de las oraciones simples. Bueno, vamos a ver en el tutorial de hoy lo que son las partículas interrogativas para luego saber hacer preguntas en inglés. Las partículas interrogativas principales en inglés que se utilizan para hacer preguntas son las siguientes. Por un lado tenemos what, que significa qué o cuál, ¿vale? Si queremos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Pues utilizamos what is your name. ¿Vale? Utilizamos what para preguntar por qué o cuál. Luego tenemos when para preguntar por un tiempo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Vale? Para preguntar por el tiempo, por una acción temporal. ¿Cuándo es tu cumpleaños? How para preguntar cómo, refiriéndonos, por ejemplo, al estado en general, cómo está de salud, de estado de ánimo, y también para la edad. Cuando preguntamos how are you, es cómo estás, pero a nivel general, de salud, de cómo te va, ¿vale? How are you? O how old are you? How old are you? Esto literalmente es cómo de viejo eres, ¿vale? Vale, para preguntar por el sujeto, por ejemplo, ¿quién es? Vamos a ponerla aquí, vamos a borrar aquí, la vamos a ir poniéndola abajo.
¿Quién es el ladrón, por ejemplo? Who is the thief? ¿Quién es el ladrón? Who, ¿quién? Luego, which, que me lo he saltado, es lo mismo que what, pero cuando preguntan nos dan a elegir entre varios. Por ejemplo, which is your favorite color? The red one, el rojo, or the blue one, o el azul. O sea, cuando me dan a elegir entre dos, o entre más de dos, cuando dan a elegir entre varias respuestas, utilizamos which. Por eso los exámenes tipo test siempre preguntan con which. Which is the correct answer. Entonces, en este caso, cuando nos dan a elegir, utilizamos la partícula which. Why es por qué. Por ejemplo, why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Where, para preguntar por un lugar. ¿Dónde estás? Por ejemplo, where are you? ¿Vale? Todas las preguntas las estoy haciendo fáciles, solamente a modo de ejemplo de uso de cada partícula, ¿vale? Las estoy haciendo siempre con el verbo to be. Luego estas partículas son compuestas, está formado por dos palabras. What time, ¿a qué hora? ¿A qué hora es el partido? What time is the game? ¿Qué hora es el juego? ¿A qué distancia? How far. ¿A qué distancia está Londres de Madrid, por ejemplo? How far is London from Madrid? How far. How long, ¿cuánto tiempo llevas o cuánto tiempo hace? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que estudias inglés? How long have you studied English? How long se suele utilizar siempre con el presente perfecto. Es, digamos, el tiempo que más se suele usar con esta partícula. Presente perfecto. How long have you studied English? ¿Qué clase de? What kind of? Por ejemplo, ¿qué clase de música te gusta? What kind of music do you like? How much, ¿cuánto, cuánta? Para preguntar por la cantidad con un nombre incontable. ¿Cuánta leche hay o cuánto dinero tienes? How much money do you have? Espérate, vamos a ponerlo. También vale poner how much money have you got. ¿Vale? Puedes poner do you have o utilizar el verbo have got. Have you got. Luego, para preguntar por la cantidad con nombres contables en plurales, utilizamos many. ¿Cuántos niños hay en clase? How many children are there in classroom? ¿Vale? How many children are there in classroom? How many times? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana? How many times a week? ¿Cuántas veces a la semana ves a tu padre, por ejemplo? O esto te lo puedes inventar. ¿Cuántas veces a la semana estudias? Do you study? O también puedes preguntar cuántas horas. How many hours? How many hours a week? ¿Cuántas horas a la semana tú estudias? Luego, how often para preguntar por la frecuencia. ¿Con qué frecuencia?
Voy a borrar aquí para hacer un ejemplo. How often do you study? ¿Con qué frecuencia estudias? Bueno, esto era un ejemplo de cómo aplicar cada partícula interrogativa a partir de una pregunta fácil, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo aplicarla a partir de una palabra subrayada que te van a dar para que tú formes la pregunta, ¿vale? Esto ya es más complicado y para ello voy a borrar y vamos a clasificar los modelos de preguntas en tres. Una que se llama Subject Question, otra que se llaman Object Questions, esto en castellano, preguntas de sujeto, preguntas de objeto, y aquí vamos a poner otras. Vamos a ver, imaginaros que tenemos la frase Peter bought me 2 books. Peter me compró 2 libros. Y me subrayan la palabra Peter. Me dicen que tengo que hacer una pregunta para que la respuesta sea la palabra subrayada. Es decir, ¿qué tengo que preguntar a la frase Peter me compró 2 libros para que la respuesta sea Peter? Pues lo que tengo que preguntar es ¿quién me compró 2 libros? Eso es lo que tengo que preguntar en inglés para que la respuesta sea Peter, ¿vale? Entonces, en este caso, esto es una pregunta sujeto porque estoy preguntando por el sujeto, por el que realiza la acción. ¿Vale? Entonces, en las preguntas sujeto tenemos que saber qué es para preguntar por el sujeto. Y en este tipo de preguntas tenemos que tener mucho cuidado porque no tiene auxiliar. No tiene verbo auxiliar. Sino que se pregunta literalmente como igual que en español, ¿vale? Who, la partícula interrogativa. Who, vamos a ponerlo de otro color. ¿Quién? Who. Luego, compró en pasado. Se mantiene el mismo tiempo verbal de la frase, ¿vale? No vayáis a cambiar el tiempo verbal a menos que esté justificado, ¿vale? Pero en este caso mantenemos el tiempo verbal. Who bought. No tengo que poner el auxiliar de pasado, ¿eh? No tengo que poner el did, ¿vale? Who bought. Y luego el complemento indirecto que en inglés va detrás. Who bought me 2 libros. El complemento directo, 2 books. Por tanto, pongo la partícula seguido del verbo sin auxiliar, el complemento indirecto y el complemento directo. ¿Vale? Esto es cuando nos hacen una pregunta, tenemos que hacer una pregunta en la que buscamos el sujeto. Y la clave es que no se pone verbo auxiliar. En las preguntas objetos sí se pone el verbo auxiliar. Sí ponemos el verbo auxiliar. Por ejemplo, imaginaros que en vez de Peter, ahora la palabra subrayada fuera 2 books. ¿Qué pregunta tienes que hacer para que la respuesta sea 2 libros? Pues, ¿qué te compró? ¿Qué te compró Peter? ¿Vale? O qué, bueno, en este caso, ¿qué me compró Peter? ¿Vale? ¿Qué me compró Peter? Pues vamos a preguntarlo. ¿Qué me compró Peter? Ponemos la partícula, sigue siendo la primera palabra. What. Y ahora, como está el verbo en pasado, compró, el auxiliar de pasado, did. ¿Vale? El sujeto, Peter. Y luego el verbo en forma base, buy. Porque al poner el auxiliar de pasado, el verbo ya no se pone en pasado, sino que se pone en forma base. What did Peter buy me? Bueno, aquí si queréis podéis poner el pronombre you si te estás refiriendo a una tercera persona.
¿vale? ¿Qué te compró Peter o qué me compró Peter? No pasa nada si aquí hubiese puesto you, ¿vale? ¿Qué te compró Peter? ¿Vale? La respuesta es la frase, la palabra subrayada, two books, las dos palabras, dos libros. Ahora, estas, como he dicho, son para las preguntas objeto. Está preguntando por el objeto, el complemento directo. ¿Vale? No está preguntando por el sujeto ya lo tienes, que es Peter. Y hay un tercer grupo de preguntas donde preguntas por la cantidad. Por ejemplo, imaginaros que en esta frase señala la palabra to, solamente to. Si señala la palabra to, tendríais que preguntar cuántos libros te compró Peter. La respuesta sería 2, ¿vale? Entonces sería, ¿cuántos libros te compró Peter? ¿Cuántos? How many? Y ahora ponemos el objeto. How many books? Did, en pasado, auxiliar. Ahora empezamos con el verbo auxiliar. Did Peter, el sujeto, y el verbo en forma base. Buy. Y luego el complemento. Buy you. How many books? ¿Cuántos libros? Siempre se pone how much o how many, dependiendo de si es plural o singular, contable o incontable, ¿vale? Luego ponemos el auxiliar, el sujeto y el verbo. Y luego ya los complementos. En este caso es el complemento indirecto. How many books did Peter buy you? ¿Vale? ¿Cuántos libros te compró Peter? Y estas son las tres o los tres tipos de preguntas que os pueden poner, ¿vale? Vamos a hacer otro. Vamos a poner Julián studies French at school. Julián estudia francés en el colegio. Bueno, pues imaginaros que os ponen French. La pregunta sería, ¿qué estudia Julián en el colegio? Sería una pregunta objeto, porque ya en la pregunta está el sujeto, ¿vale? Entonces sería, what, la partícula, el auxiliar, como está en presente, preguntamos en presente, mantenemos el mismo tiempo. Ponemos does porque el sujeto va a ser tercera persona. What does Julián study at school? Ponemos una interrogación al final. ¿Qué estudia Julián en el colegio? Francés. O también podemos preguntar qué idioma, ¿vale? What language? What language does Julián study at school? Esta pregunta también te valdría. ¿Qué idioma estudia Julián en el colegio? Ponemos la partícula y luego el objeto en este caso. El auxiliar de presente, como es tercera persona, does, el sujeto y el verbo en presente. Ahora, si tuviera subrayado at school, pues la pregunta sería, ¿dónde estudia Julián francés? En el colegio. Entonces sería, where, como en la pregunta tenemos el sujeto, ¿dónde estudia Julián? Como Julián es el sujeto, es una pregunta objeto, ¿vale? Where does, auxiliar, sujeto, Julián, verbo, study y luego complemento, French. Vale, y vamos a la última. Aquí me he comido la C, que no se ha marcado. French, ¿vale? NCH. Bueno, vamos a la última pregunta. Imaginaros que ahora os dice Julián, señala Julián. Entonces tienes que hacer una pregunta para esta frase cuya respuesta sea Julián. Pues la pregunta en castellano sería, ¿quién estudia francés en el colegio? Pues Julián. ¿Vale? Entonces,
En este caso estamos preguntando por el sujeto, es una pregunta sujeto. Entonces acordaros que no tiene partícula, que no tiene verbo auxiliar. La partícula interrogativa sí la tiene. La partícula es quién, who. Luego nos olvidamos de poner el verbo auxiliar, directamente ponemos el verbo. Como es en presente, ¿quién estudia francés en el colegio? Who study. Who study French at school. ¿Vale? Y esto sería un ejemplo de pregunta sujeto. Bueno, pues lo que tenéis que dominar es cuándo es sujeto, cuándo es objeto, saber mantener el mismo tiempo verbal, si es presente la pregunta en presente, si es pasado en pasado, y saber escribir en cada tiempo verbal, lo que es la estructura del presente, el auxiliar que lleva, el pasado. Por eso es un tema bastante completo, porque supone que antes hayas aprendido a escribir las distintas estructuras de los tiempos verbales. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido y tomar nota de los tipos de preguntas porque es típico a la hora de hacer los exámenes. Bueno, vamos a ver hoy las figuras planas, que es uno de los temas más importantes sobre el que suelen preguntar en los exámenes. Lo primero que vamos a hacer es ver todas las propiedades de las figuras. Es decir, vamos a ver la parte teórica para, una vez que tengamos claro la teoría, aplicarlo a los problemas de aplicación. Bueno, vamos a empezar con los triángulos. ¿Vale? Los triángulos los clasificamos según varios criterios. Uno de ellos es según sus lados. Según sus lados hablamos de triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. El equilátero tiene sus tres lados iguales, el lado lateral, los lados laterales y la base. Son exactamente iguales. El isósceles solo tiene dos lados iguales, que son los laterales, ¿vale? La base no es igual a los lados laterales. Y el escaleno tiene los tres lados desiguales, ¿vale? Este lado y este lado miden distinto. Vale, eso sería la clasificación según sus lados. Según su ángulo, hablamos de ocutángulos cuando tiene tres ángulos. Estos ángulos que veis aquí son agudos, ¿vale? Triángulos agudos. Luego el triángulo rectángulo, que es el más común, tiene un ángulo recto, que es el que se forma, cuyo vértice se forma sobre dos líneas rectas, ¿vale? Aquí tenemos el ángulo recto que siempre mide 90 grados. Por tanto, el triángulo rectángulo siempre tendrá un ángulo recto. Y el obtusángulo tiene un ángulo obtuso, que es este ángulo que tenéis aquí. Fijaros que esto no es un ángulo recto porque se inclina ligeramente, ¿vale? Bueno, pues entonces ya tenemos, por un lado recto por aquí y otro que se inclina, se forma el ángulo obtuso, ¿vale? Entonces ya tenemos los tres triángulos según sus ángulos. Vale, esto sería la parte teórica principal en cuanto a la clasificación. Luego vamos a ver las propiedades de los triángulos, que es súper importante conocerla a la hora de resolver los ejercicios. La primera propiedad que hay que aprenderse es que la suma de su ángulo son 180 grados. Es decir, que la suma de este ángulo más este ángulo tiene que dar siempre 180 grados. ¿Vale? Eso es una propiedad que hay que aprenderse. Luego, el teorema de Pitágoras se aplica para los triángulos rectángulos. ¿Vale? Para esto de aquí. Y lo que dice es que la hipotenusa al cuadrado será siempre igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Es decir, la hipotenusa, que es el lado que está frente al ángulo recto, ¿vale? Este es el ángulo recto, el lado que está frente al ángulo recto es la hipotenusa. Siempre la hipotenusa es el lado mayor, el lado que va a medir más. ¿Vale? Se calcula, o siempre va a ser igual, la hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Estos son los catetos, este lado y este lado. De modo que si esto mide 2, es decir, si esto mide 4, por ejemplo, y esto mide 6, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Esto para despejar la fórmula, para despejar la hipotenusa, acordaros que el cuadrado pasa aquí como raíz cuadrada.
es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Vale? Esto sería, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 16 más 36. Y ya cogí la calculadora. ¿Vale? Que sería 42. Ya lo que tenéis que hacer es poner la raíz cuadrada de 42 y ya tendríais la hipotenusa. Bueno, pues ya esto sería el teorema de Pitágoras. Y luego los triángulos serán semejantes entre ellos. Es decir, este triángulo, por ejemplo, es semejante a este si cumple con los criterios de semejanza, que son estos de aquí. Este es el principal criterio de semejanza. Para ello utilizamos lo que es el teorema de Tales, que nos dice que dos triángulos son semejantes si el cociente de sus lados primos son semejantes, es decir, si el cociente siempre es el mismo número. Si a esto llamamos A, este es A', este es el lado semejante a A, ¿vale? Este es B, B', y este es C, C'. Imaginaros, no sé, vamos a imaginarnos que esto mide 2 y esto mide 4. ¿Vale? Entonces, A partido A', A es 2 partido A', que es 4. ¿Vale? Luego, esto mide, imaginaros que esto mide 3 y esto mide 6. ¿Vale? B partido B', 3 partido 6. Y luego, esto mide lo mismo, que mida, aquí hemos dicho 2 y aquí 4. C partido C', ¿vale? Y si os fijáis, los cocientes siempre da 0,5. ¿Vale? Pues a este cociente, que es el mismo en todos, se le llama razón de semejanza. Entonces, cuando el cociente es el mismo, estos triángulos son semejantes, ¿vale? Bueno, pues los criterios de semejanza, este es el más importante que tenéis que aprenderos, ¿vale? Dentro del teorema de Tales. Y por último, tendríamos que ver la fórmula del área y del perímetro de un triángulo. El área de un triángulo, ya sabéis que es toda esta zona de aquí. Todo lo que mide todo esto. Y la fórmula es base por la altura dividido 2. Muchas veces para sacar la altura vamos a necesitar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Eso lo veremos cuando veamos los problemas de aplicación. Y el perímetro es la suma de sus tres lados. La suma de este lado, más este lado, más este lado. Solamente hay que sumar. Siempre que nos pide el perímetro de una figura plana, siempre vamos a tener que buscar la suma de los lados de la figura, ¿vale? Mientras que el área ya sí vamos a tener que memorizar una fórmula. Bueno, pues esto es la teoría referente a los triángulos. Vamos a seguir viendo más figuras planas. Bueno, aquí tenemos otras figuras planas. Vamos a ir tomando nota. El cuadrado, tenéis la figura de un cuadrado que siempre tiene sus cuatro lados iguales, ¿vale? Y para saber el área y el perímetro, el área es lado al cuadrado, es decir, si este lado mide 4, ¿vale? Pues el área sería 4 al cuadrado, ¿vale? Luego acordaros siempre que para el área hay que elevarlo al cuadrado, ¿vale? Es decir, si es metro, metro al cuadrado, si es centímetro, centímetro al cuadrado, ¿vale? Mientras que el perímetro no se pone al cuadrado, es la unidad sin elevarlo a ningún número, ¿vale? El perímetro es 4 veces el lado. Como los lados son iguales, pues multiplicamos 4 por lo que mide un lado, ¿vale? 4 por lado. El rectángulo, pues lo que es el área es la base por la altura, ¿vale? Aquí tenemos la base y la altura. Lo multiplicamos y acordaros que es al cuadrado. Luego, el perímetro es 2 veces la base, porque la base, tanto la base inferior como la superior va a medir lo mismo, y los dos lados de altura también, ¿vale? Entonces sería 2 veces 2 por la base más 2 por la altura, ¿vale? Si lo queréis hacer sumando por separado, también lo podéis hacer, sumar este lado más este, más este, más este, ¿vale? Luego, el rombo, aquí tenemos la figura de un rombo.
Estos lados exteriores miden lo mismo, ¿vale? Vamos a llamarlo lado. Y luego tiene una diagonal mayor que va lo que es la línea vertical entre sus vértices, ¿vale? La diagonal mayor, y esta es la diagonal, la línea horizontal entre los vértices, la diagonal menor, ¿vale? Se pone con D minúscula. El área es igual a la diagonal mayor, o sea, lo que mide toda esta zona, por lo que mide la diagonal menor dividido 2. En esta figura, para poder sacar las diagonales, lo más probable es que tengamos que sacar triángulos, porque esto se divide en 4 triángulos, ¿vale? Y aplicando el teorema de Pitágoras, podemos ir sacando los lados de los triángulos. Y además esto va a ser muy útil, el teorema de Pitágoras, para poder sacar las diagonales. Y luego el perímetro, que solamente nos fijamos en los lados exteriores, son 4 veces lo que mide un lado, ¿vale? 4 por lado. Vamos ahora al romboide. El romboide es esta figura que tenéis aquí. Estos lados son iguales, las dos bases y los dos lados laterales. Y aquí nos va a interesar saber la altura, ¿vale? Para sacar esta altura, fijaros que aquí ya se me ha formado un triángulo, rectángulo, y lo más probable es que tenga que utilizar el teorema de Pitágoras para sacar la altura. Luego, el perímetro es igual a 2 por la suma de lo que es la base, las dos bases, más el área. El área no, el lado lateral, A, ¿vale? 2 por A más B. O sea, sumamos A más B y lo multiplicamos por 2. Mientras que el área es la base por la altura, ¿vale? Base por la altura, igual que el del rectángulo, base por la altura. Luego el trapecio, aquí lo hemos puesto la fórmula. Bueno, esta es la figura del trapecio. Y aquí cogemos la altura del trapecio, que nos va a hacer falta para poder calcular el área, ¿vale? El área del trapecio es igual a la base mayor, que es esta base de aquí. Esta es la base menor, ¿vale? Base mayor más base menor por la altura, que es este lado de aquí, dividido 2. Y luego el perímetro es igual a la suma de todos sus lados exteriores. A más A, o sea, 2 por A, más B, más B minúscula. Base mayor más base menor. Vale, pues ya tenemos el trapecio. Y ahora vamos al polígono regular, que es esta figura que tenéis aquí. Y aquí tenemos que tener en cuenta la apotema, que es el lado que va desde el centro, ¿vale? Fijaros, este lado de aquí le llamamos apotema. Y aquí ya puedo formar dos triángulos. Porque si yo aquí monto una línea, si esto mide, por ejemplo, 5, todo este lado, o sea, el lado mide 5, este triángulo que saco de aquí, este triángulo que yo he hecho aquí, pues va a medir la mitad, 2,5. ¿Vale? La apotema, esto mide, este lado de aquí es lo mismo que este lado, sería 5. Y ya con esto puedo saber la apotema con el teorema de Pitágoras, que es este lado de aquí. La apotema la voy a necesitar para luego sacar el área. Entonces, la apotema veremos cuando veamos en los ejercicios de aplicación, veremos que hay que sacar este triángulo fuera con los datos que tengamos y realizar el teorema de Pitágoras con este triángulo, ¿vale? Entonces, ahora mismo solamente estamos apuntando lo que son las fórmulas y luego veremos lo que son los problemas de aplicación. Perímetro por apotema dividido 2. Sería el área. Y el perímetro es 6 veces el lado, porque como el polígono regular tiene 6 lados, es un hexágono, pues sería, en este caso, como mide 5 cada lado, pues sería 6 por 5, ¿vale? Bueno, pues esto serían figuras planas y ahora vamos a ver una figura especial que es el círculo. Bueno, aquí tenéis el círculo y del círculo lo que tenéis que tener en cuenta es el radio, ¿vale? El radio es una línea que va desde el centro hacia donde se traza la circunferencia, ¿vale? Este es el radio.
La longitud de toda la circunferencia, la fórmula es 2 por el número pi, 2 por pi, 3,14, ¿vale? Por el radio. 2 por pi por lo que mida el radio, ¿vale? Si el radio mide 2, pues 2 por pi por 2, ¿vale? Luego el área de la circunferencia es igual a pi, al número pi, por radio al cuadrado, ¿vale? Estas son las fórmulas que tenemos que apuntarnos para la circunferencia, longitud y área de la circunferencia. Ahora vamos a ver lo que es la longitud de un arco de circunferencia. Dibujamos aquí un círculo. Aquí tenemos el radio, ¿vale? Y ahora aquí, si queremos saber la longitud de esta zona, de toda esta longitud le voy a poner en rojo, ¿vale? Aquí se forma un ángulo y queremos conocer la longitud de este arco. Entonces ponemos longitud es igual a 2 por el número pi, por el radio, por el ángulo que se forma aquí, este ángulo de aquí, dividido 360, que son los grados que tiene la circunferencia completa. 360 grados, ¿vale? Vale, pues esta es la fórmula para la longitud de un arco de circunferencia. Vamos ahora para el área de un sector, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo en rojo, área de un sector circular. Vale, lo que queremos conocer es toda esta zona, el área de toda esta zona. ¿Vale? De un sector circular, de esto. Vale, la fórmula es pi por radio al cuadrado por el ángulo descrito aquí partido 360. ¿Vale? Es parecida a la longitud de un arco, ¿vale? Este es el área y esta es la longitud del arco, que es esta longitud de aquí, y el área de la zona que queda dentro. Bueno, pues esto es toda la teoría que hay que conocer sobre las figuras planas para luego poder hacer los problemas de aplicación, ¿vale? Entonces tenéis que tomar nota de todas estas propiedades porque en la siguiente clase lo que vamos a hacer son problemas para ver si habéis aprendido bien la teoría. Bueno, vamos a la sección El estudiante pregunta. Las 3 preguntas que he seleccionado para esta semana son las siguientes. Primera, ¿puedo empezar directamente a estudiar desde tercero de la ESO? Bueno, la respuesta es que depende de tu punto de partida. Si tú consideras que tienes un buen nivel de los 3 ámbitos, puedes empezar de tercero de la ESO en las asignaturas de lengua castellana, lengua inglesa, la parte de matemáticas, ¿vale? Y también la parte de física y química, pero en sociales tienes que irte a los contenidos de primero de la ESO, porque sociales abarca contenido teórico que va desde el primero hasta el cuarto de la ESO. Entonces tendrás que ver, en caso de que lo vayas a preparar con los manuales de la ESO, tendrás que ver de la parte de sociales, tendrás que ver contenidos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Pero en lengua castellana no hay ningún problema que empieces directamente desde tercero de la ESO si tienes un nivel intermedio. Si tienes un nivel muy flojo, tendrás que empezar desde primero de la ESO. En caso de que tengas un nivel muy básico. ¿Vale? Pero a poco que tengas un poco de nivel, puedes hacerlo ya desde tercero de la ESO. Por lo menos la asignatura de lengua, de inglés, de matemáticas y de la parte de física y química. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la clave para aprobar los exámenes? Bueno, las 2 claves para aprobar los exámenes son, por un lado, la organización y por otro lado, la constancia. Es decir, si tú te organizas bien, poniéndote un plan semanal de estudio donde vayas periódicamente viendo unos contenidos que te vas a secuenciar, te va a proporcionar
los contenidos suficientes como para poder ir poco a poco avanzando y asimilando conceptos, ¿vale? Es decir, prepárate un plan de estudio semanal, ¿vale? Y de esta manera estarás bien organizado, ¿vale? Luego, la constancia básicamente es que tienes que aplicarlo, es decir, tienes que poner todas las semanas en el horario que te has puesto en el plan de estudio a desarrollar todos los contenidos que tienes que ir poco a poco estudiando. Si por lo que sea una semana estás muy agobiado por temas laborales, pues puedes, digamos, intentar alargar el plan de estudio. Si en vez de una semana tardas 2 semanas, pues has tardado 2 semanas, pero lo que no puede ser es abandonar y quedarte un mes sin hacer nada, ¿vale? Una cosa es una semana que sea más floja que la otra y otra cosa es que te tires un mes parado, ¿vale? Entonces, las dos claves son planes semanales de estudio y la constancia a la hora de ejecutar ese plan de estudio, ¿vale? ¿Cómo preparo las pruebas en mi comunidad si el formato es tipo test? Bueno, si tu examen es tipo test, intenta preparar las pruebas enfocándote en los exámenes tipo test. Es decir, cuando te estudies un tema, intenta hacer test que te sirva para adaptarte al formato en el que te van a preguntar. Es decir, no vayas a preparar preguntas de desarrollo si te van a preguntar en formato tipo test, porque hay muchas preguntas que son tipo test que no se pueden desarrollar en un formato de desarrollo. Por eso es importante que te vayas acostumbrando desde el principio en tu preparación a hacer test, ¿vale? De cada tema, ¿vale? Bueno, pues eso serían las 3 preguntas de esta semana. Vamos ahora con el consejo de estudio. Bueno, el consejo de estudio que os voy a dar en el programa de hoy es el siguiente. Memoriza los verbos regulares e irregulares en inglés, ¿vale? Tenéis que tener un vocabulario basado en un conjunto de verbos regulares, que ya sabéis que los verbos regulares son los que forman el pasado y el participio añadiendo ed, ¿vale? Mientras que los verbos irregulares tienen su propio pasado y su propio participio. Y el conocimiento de estos verbos es básico para poder formar los tiempos verbales, ¿vale? Entonces, ¿cómo tengo que preparar los verbos? Pues cada día de vuestra lista de verbos que vais a descargar de internet podéis poner verbos regulares PDF, listado de verbos irregulares PDF y os va a salir en Google, ¿vale? O también os vais a vuestro libro de texto de la ESO y al final del libro, como mínimo, van a venir los verbos irregulares, ¿vale? Entonces, de esa lista de verbos vais a estudiaros 5 verbos al día, 5 verbos regulares y 5 verbos irregulares. Cada día 5 verbos y a la semana vais a tener 25 verbos estudiados, ¿vale? Y tenéis que hacer un examen cada 5 días, ¿vale? Un examen a la semana. Y además el examen lo tenéis que dividir en 2 partes. Por un lado, examen de verbos regulares, por otro lado, un examen de verbos irregulares y por último, hacéis un examen de recopilación que mezcle los regulares con los irregulares, ¿vale? Los exámenes lo podéis preparar vosotros mismos escribiendo los verbos en inglés y poniendo al lado el pasado, el participio y la traducción, ¿vale? Entonces, ya sabéis que tenéis que estudiar 5 verbos al día durante 5 días para semanalmente tener 25 verbos regulares e irregulares memorizados, ¿vale? El conocimiento del vocabulario de los verbos regulares e irregulares es básico para tener una buena preparación de inglés, ¿vale? Bueno, pues espero que sirva este consejo y continuamos con el programa.